Acá los invitados que tenemos son hombres, pero están un poquito más jóvenes. ¿O no? Buenos días. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola Sofi, qué gusto poder estar aquí contigo, con Denise y por supuesto con el gran Pedro Donoso. Un saludo cordial para toda la audiencia y a las órdenes. Y por supuesto, gracias por los halagos, por eso de De que ser más están más jóvenes. jóvenes. Bueno, Pedro, ¿cómo lees esto que ha ocurrido? La verdad, todos nos acostamos súper tarde. Básicamente, creo que el Yo país creo que está a ni nivel nacional dormimos. chuchaqui, pero creo que otros sectores sí se levantan con un chuchaqui también más profundo, El ¿no? peor chuchaqui, además del chuchaqui seco. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, la verdad es que soy hombre, pero parezco de 60, pero no tengo 60, casi, ya mismo. Ya, pero sí parezco, digamos, y eso lo admito. Y No, finalmente, no, no. muchas gracias por la invitación. Un saludo a Mauro, súper honrado de participar con él en este panel. Creo que es supremamente importante plantear varios elementos sobre la mesa, ¿no es cierto? El primero es que no toda victoria se debe leer solo como una victoria y no toda derrota se debe leer como una derrota normal, finalmente, ¿no es cierto? ¿Y qué quiero decir con esto? Que usualmente en las seccionales cometemos el error de cuantificar finalmente las victorias, ¿no? Es decir, uno cree que un partido político es más fuerte porque ganó más alcaldías o más prefecturas y lamentablemente no es así, porque si hacemos un análisis cualitativo político, ¿no es cierto? La alcaldía de Guayaquil no es lo mismo que una alcaldía de un cantón pequeño, lamentablemente, finalmente, ¿no es cierto? Y el Ecuador debería centrarse para hacer un análisis político siempre en las 7 provincias que, digamos, albergan el 70% de los electores en el ámbito cualitativo políticamente hablando, ¿no? Creo que es interesantísimo finalmente analizar, digamos, todos los hechos que se han dado, a la luz también de hacer el análisis de las encuestas y de los tracking polls y de los exit polls. Y yo aquí me voy a poner pesado porque voy a ser defensor finalmente de esas herramientas, porque el problema no son las herramientas, son los comportamientos de cómo nos hacen leer finalmente aquellas encuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Perfiles de Opinión a finales de diciembre hacía una interesante evaluación, porque a la larga hay que entender cómo es el proceso de la encuesta, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿usted decidió ya por quién votar? El 74% te decía que no había decidido. Ok. Usted, digamos, reconoce las preguntas, poco decía un 36.10% y nada un 40.72%, es decir, estaba en el umbral del 80%. Y utilidad, digamos, la gente respondía, ¿qué tan útil cree usted que es la consulta popular? 37.79 decía poco y nada 38.31. Y después de esas preguntas, lo que te hace el encuestador es decir, ok, no importa que no haya decidido, si fuera la elección hoy, vote finalmente, ¿no es cierto? Entonces, la gente vota automáticamente sin que medie un razonamiento. Entonces, el problema no son los resultados que te presentan las encuestas, sino cómo te presentan finalmente los resultados los actores interesados, ¿no? Eso Entonces, precisamente es lo que me sorprendía un poco el día de ayer, porque es cómo se usan, para qué se usan estas herramientas. Y el día de ayer se usaron en algunos medios para dar por ganador el sí en la consulta popular. Y además ni siquiera con un exit poll, sino con un tracking poll, que me dirás tú la diferencia, Pedro. bueno, digamos, yo también preguntaba ayer en medio irónico, ¿no es cierto?, que también se hará eso un tracking poll, ¿no es cierto?, porque finalmente es una de las... el exit poll y el tracking poll son quizás de las herramientas menos fiables, ¿no es cierto?, para establecer resultados. ¿Por qué quiero decir esto? Porque incluso la misma herramienta de la encuesta en un medio polarizado y fragmentado provoca que la confianza encuestador-encuestado no exista. Entonces, ahí viene, digamos, el voto oculto finalmente, ¿no es cierto? Vienen fenómenos, por ejemplo, y hay que decirlo, ¿no es cierto? El anticorreísmo en el Ecuador es un estatus social. Es decir, la gente se dice anticorreísta, ¿verdad? Porque quizás, digamos, en su círculo social finalmente es bien visto, pero otra cosa es de la intimidad de la urna, y lo estamos viendo ahora finalmente, ¿no es cierto? Es decir, la victoria que ha tenido la ERC es, digamos, supremamente importante en estas condiciones, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el problema no es la herramienta, es de comportamientos como sucede siempre en el Ecuador. Y el problema finalmente es que después las críticas van equivocadamente a las herramientas y no al comportamiento finalmente de quienes malutilizan, digamos, los resultados, ¿no? Mauro, ¿y para ti qué lectura le das? Bueno, Denise, este momento yo recuerdo una frase que un buen amigo mío siempre me decía respecto de las encuestas. Él señalaba, las encuestas son como los buenos perfumes. Es bueno leerlas, pero no tragárselas. Y creo que de alguna manera esto aplica una vez más, sobre todo tomando en consideración algunos elementos que Pedro acaba de describir de excelente manera.
el voto oculto, esta especie de voto avergonzante que también a veces ha sido catalogado de esta manera, sobre todo en contextos en sociedades polarizadas como la nuestra, porque no podemos dejar de reconocer que seguimos en medio de una sociedad bastante radicalizada, extremadamente tensionada en posiciones, o eres correísta o eres anticorreísta, e incluso ya están mal utilizando las categorías políticas. Y ahora no solo eso, sino ahora eres narco, si es que estabas por el no. A eso quería llegar también, pero me decía yo, incluso mal utilizando el tema de las categorías políticas, porque ahora digamos que alguien apele al estado de bienestar, a los derechos económicos, sociales, culturales, no solo que es catalogado de socialista o marxista, sino ya poco más de comunista, o sea, al estilo soviético, o alguien que de pronto es muy, muy liberal, también del otro lado podría ser catalogado no como liberal en términos económicos, sino poco más ya de protofascista. O sea, digo, esos extremos creo que son los que lamentablemente se están alimentando, no en todos los sectores de la sociedad, pero sí en determinados nichos y en determinados segmentos. Y esto a su vez también se vio alimentado, lo que tú acababas de decir, Sofi, que quería aterrizar en eso, ya en la práctica política dentro de esta contienda a nivel del referéndum, quienes estaban por el sí, desde las vocerías oficiales, desde el propio gobierno nacional, me parece que utilizaron un discurso bastante maniqueo, que en un momento determinado, debo reconocerlo, yo pensé que les estaba dando resultado, pero al final también se evidencia que, una vez más, lo que tantas veces se ha dicho, un referéndum, una consulta popular también es un mecanismo de medición para legitimar o para rechazar al proponente. Y creo que en el fondo también el electorado expresa a través de este referéndum su rechazo a quien había planteado las modificaciones, las enmiendas a la Constitución, más allá de este discurso maniqueo de quienes están por el no, me incluyo, quienes estábamos por el no, poco más y aliados del narcotráfico, poco más y aliados del crimen organizado. Creo que ese era un discurso bastante estigmatizante, pero la gente al final me parece que termina votando como un mecanismo también de rechazo, y eso en democracia yo entiendo que lo ideal sería leer el contenido, el fondo, los anexos de cada una de las preguntas. Ese debería ser el deber ser en términos de racionalidad política, pero en términos democráticos un proceso electoral también sirve para eso, para fiscalizar al poder y para decirle a través de tu voto si tú estás contento con la gestión que ha venido desempeñando, o si tú de plano dices, mire, yo quiero que usted cambie su modelo, yo quiero que usted cambie sus políticas, yo quiero que usted cambie su forma de actuar, y aquí lo voy a expresar a través de mi voto. Hubo una suerte de subestimar al ciudadano, al elector, Mauro y Pedro. Esta pregunta para los dos. Pedro, quizá la puedes responder tú primero. Digamos, es una constante en el Ecuador, yo creo que en la región, el subestimar al elector, pero además también el sacrificar al elector, ¿no? Es decir, no nos vamos a demorar mucho en ver en las redes sociales que el pueblo es ignorante, finalmente, ¿no es cierto? Que bien merecido está lo que tiene por votar, no en la consulta, o por votar por Lazo, o por votar por... Es decir, es fácil de una u otra manera culpar al elector en esta dinámica, ¿no es cierto?, de una polarización absurda, y cuando nos venden además clivajes que no existen, que yo siempre he repetido esto finalmente, es decir, el correísmo y el anticorreísmo no es un clivaje real, ese es un clivaje ficticio y es una industria, digamos. Hay gente que vive de ese correísmo, anticorreísmo, ¿no es cierto? Los clivajes en el Ecuador son los mismos de 1830 que no han cambiado. Sierra Costa, por ejemplo, no en el sentido regional, sino en el sentido de una visión distinta, empleadores, trabajadores, exportadores, importadores. Esos son los clivajes que son un parteaguas en la dinámica social. Claro, no, es lo que le decía, digamos, no se va a demorar la opinión pública, las redes sociales en, de una u otra manera, señalar finalmente al electorado como el que se equivocó, como el que no entendió, como el que tiene bien merecido, entonces que se sigan matando. Eso va a suceder finalmente, porque no tenemos la capacidad además de procesar los hechos políticos y sociales finalmente, y eso se ve en los resultados electorales, ¿no? Es decir, si hacemos, digamos, solo, ya para meternos de las seccionales, quizás solo una radiografía de lo que han sido estos resultados. Lo que han sido estos resultados es, pues, dejando fuera a la Revolución Ciudadana, Pachacuti, que es el gran ganador también, ¿no? A mí no me gusta leer los resultados políticos de ganadores y perdedores como si fuera un partido de fútbol, pero si nos ponemos a pensar finalmente lo que pasa en Tungurahua, por ejemplo, lo que pasa en Ambato finalmente, sí. Lo que pasa en la prefectura de Pichincha también, es decir, cuando Pachacuti tiene una votación importante, eso no puede ser leído si no leemos lo de octubre del 19 y lo de junio del 2022, no puede ser leído. Necesitamos como sociedad empezar a analizar más profundamente los procesos, porque los procesos sociales
no son partidos de fútbol en donde o ganó el uno o ganó el otro, o donde solo pasó esto o donde solo pasó el otro finalmente, ¿no? Entonces, no solo es subestimar al elector, sino es subestimar la capacidad de hacer análisis profundos políticos, porque después de la vuelta de la esquina suceden cosas y no entendemos por qué sucedieron, ¿no? Así es. No sé, Mauro, para ti, ¿qué reflexión te merece? Porque precisamente la justificación siempre es acusar a los votantes, ¿no? Finalmente, creo que es uno de los calificativos más desafortunados que uno puede hacer en la elección, porque finalmente luego sales otra vez a buscar el voto de esa persona, ¿no? Lamentablemente ese es un comportamiento bastante soberbio de determinados grupos de la sociedad, que incluso yo me atrevería a decir en muchas ocasiones está transversalizado más allá, digamos, del tema intelectual o económico, sino que a veces incluso está transversalizado en los estratos y en las clases sociales incluso más humildes. Es decir, a veces el mismo pobre, el mismo explotado se maltrata, se azota y dices que nos merecemos lo que tenemos o lo que nos están haciendo porque nosotros mismos hemos sido incapaces de elegir bien. Es decir, se denosta al otro, se minimiza la decisión del otro. Y eso en términos democráticos es supremamente peligroso, porque además refleja la incapacidad de entender y de encarnar las demandas y las necesidades de importantes sectores de la sociedad. Y demuestra también que ciertos grupos o élites económicas o élites políticas viven en burbujas. Quito, por enésima vez, demuestra que no es, lo digo con todo respeto, solo la avenida de los Chiris, la Amazonas, el Quicentro, el Jardín. O sea, Quito es mucho más que eso. Quito es un conjunto de ciudades dentro de una gran ciudad, con una enorme gama de complejidades, una sociedad diversa, heterogénea, con una multiplicidad de causas hoy por hoy. O sea, en la sociedad de la globalización y en la era de la información ya ni siquiera tú puedes decir es que solo hay una causa obrera y una causa capitalista. O sea, eso de alguna manera se disuade y empieza a trocearse en distintas causas ecológicas, ambientalistas, feministas, étnicas. Es decir, y eso es necesario interpretar. Y es grave que en términos democráticos sigamos también utilizando estas lógicas discursivas, ¿no? Perdí, entonces los culpables de que ahora yo haya perdido son los otros por elegir mal. Es decir, no me hago cargo y me cuesta reconocer que perdí probablemente por mis propios errores, porque fui incapaz de construir un discurso, una narrativa que ilusione, que genere esperanza y que de alguna manera seduzca a ese electorado, sino que no asumo esas responsabilidades y le culpo al otro. Y me parece que hay resultados muy interesantes, lo que decían, por ejemplo, de Tungurahua. Fíjense ustedes lo que pasó en junio del año pasado y que bien lo menciona Pedro y lo trae a colación. Ambato fue un epicentro, uno de los epicentros de las movilizaciones indígenas, pero al mismo tiempo fue uno de los epicentros de la clase empresarial e industrial ambateña. Sí. Tungurahuense, que todos sabemos es muy fuerte, es potente. En el país hay mucho dinero en Ambato, del sector empresarial e industrial. Y todos ellos en esa época se movilizaron en contra del movimiento indígena. Y da la casualidad que unos meses después, la nueva alcaldesa de Ambato va a ser indígena, porque le acabó de voltear los resultados a Amoroso, que es un candidato que podríamos decir los representa a las élites intelectuales y empresariales de Ambato, porque fue rector de la universidad allí en Ambato, vinculado con estos grupos de poder económico, no lo digo en sentido peyorativo, sino digamos por su trayectoria, por su hoja de vida. Y da la casualidad que la alcaldesa de Ambato va a ser indígena. Claro. Y el prefecto reelecto es indígena, Caizabanda. Entonces, creo que hay que mirar más allá. Y si es que principalmente los sectores más conservadores de este país se siguen resistiendo a mirar más allá de su castillo de marfil, van a seguir fracasando electoralmente. Es interesante lo que tú dices y claro, más allá del resultado de hoy, habrá que evaluar cuál es la gestión y cuál es la prioridad de la nueva alcaldesa de Ambato, por ejemplo. Vamos a revisar los resultados de Quito. Gana Pavel Muñoz. ¿Fue una sorpresa para ustedes que gane Pavel? Les pregunto también porque precisamente en los sondeos y en las encuestas, en todas estaba por encima Jorge Yunda, quien queda en esta oportunidad en segundo lugar con un 22.20%. Según los datos que ahora nos muestra el Consejo Nacional Electoral, con el 99.55% de las actas escrutadas, y Pedro José Freile se quedó en tercer lugar con 21.92%. ¿Qué nos dicen estos resultados, tomando en cuenta también la votación que alcanzó Andrés Páez, que llegó al 12.66%? El resto de candidatos pues tienen porcentajes muy bajitos. Luz Helena Coloma, por ejemplo, 3.92%, Patricio Alarcón, 2.91%,
1.23, Jessica Jaramillo 1.26, Luisa Maldonado 1.40, Natasha Rojas 2.84% y María José Carrión 0.93. Omar Ceballos sacó 0.74% porque le donó todos sus votos a Freile. Le donó los votos, pero no el dinero. Qué malas, qué malas. De ahí sí ya fueron ya con puñal. Bueno, su equipo dice que no pudo morir de pie. No lo digo yo. No sé, ahí cómo ven ustedes esta lectura de los resultados de Quito. ¿Qué nos están diciendo cómo votó la ciudadanía en Quito? A ver, digamos, creo que hay varias lecturas que hay que hacer, ¿no es cierto? La primera es, la gran pregunta es la gobernabilidad a futuro, ¿no? Porque si bien, digamos, Muñoz gana, ¿no es cierto?, la composición del Consejo Municipal tampoco es que le da una amplia victoria y una amplia mayoría, entre 7 y 8 concejales, digamos, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa con la gobernabilidad a nivel nacional o a nivel local y a nivel local nacional, digamos, en esa relación, ¿no es cierto? Esa creo que es la primera reflexión que creo que es supremamente importante. Después regreso a esta que es una idea que quiero un poco desarrollar. La segunda para mí, digamos que si bien no es como nos decía el exit poll, ¿no es cierto? Creo que el nulo también hay que leerlo bastante, porque el nulo es el tercero en Quito, finalmente, si no me equivoco. Es decir, por ejemplo, el nulo tiene mucho más votación que Andrés Páez, por ejemplo, ¿no? Creo que también hay que tener un proceso de entendimiento y un proceso de saber qué finalmente significa el nulo, ¿no es cierto? Sobre otra tendencia, ¿no? Y creo que es supremamente importante analizarlo. Y claro, de una u otra manera, volviendo a la principal idea, al ver estos resultados, al ver Quito, al ver Cuenca, al ver Guayaquil, al ver Machala, al ver Quevedo, ¿no es cierto?, al ver Tungurahua, al ver Ambato, claro, aquí, digamos, el fenómeno que puede ocurrir es muy similar a lo que pasó en los 90, cuando los liderazgos locales empezaron finalmente a gobernar sus territorios por falta de un Estado-nación grande, finalmente. Ustedes recordarán, bueno, no ustedes porque son muy jóvenes, pero yo sí recuerdo, los liderazgos, digamos, de los 90, ¿no es cierto? Es decir, estos liderazgos mucho más fuertes cuando el Estado nacional era mucho más débil. Entonces, ahí nacieron los liderazgos y se consolidaron Aukitituaña, Chato Castillo, Corcho Cordero, ¿no? Qué sé yo, finalmente el mismo Paco Moncayo, y la gobernanza era muy local, finalmente, muy localizada, ¿no? Y la gobernanza se hacía desde los territorios. Yo creo que eso puede ser un escenario altamente probable de lo que suceda cuando vemos ahorita un Estado ausente, tanto en lo conceptual como en lo físico, ¿no? Ese puede ser, digamos, un problema también de gobernabilidad a futuro. Porque ahora la gran pregunta es, ¿cómo va a sostener la gobernabilidad finalmente el gobierno, ¿no es cierto?, con relación a la gran pérdida y profunda pérdida que tiene en las seccionales, que eso creo que es absolutamente importante. Y también la gobernabilidad interna, ¿no? Cómo, por ejemplo, Muñoz va a tener que gobernar un consejo municipal que no le es totalmente, digamos, fácil, pero además con unos problemas en Quito y en las ciudades en general bastante difíciles de resolver. O sea, es decir, sí, es una muy buena alegría para la Revolución Ciudadana el haber ganado tanto, pero también ahora hay que cuestionarse cuál es el ejercicio que tienen que hacer gobernando ciudades ahorita, con problemas que no tienen sus competencias para resolver, con pocos recursos, con el tejido social absolutamente quebrado. Es decir, este va a ser un reto gigantesco de cara al 2025. La expectativa es muy alta. La expectativa es muy alta. Así es, lo mismo que le pasó a Guillermo Lasso en el 2021. Lasso se ha caracterizado por ser un gobernante torpe en la administración de la expectativa. Eso le puede suceder también a la Revolución Ciudadana si no, digamos, intenta entender cómo tiene que manejar, digamos, este desorden político, ¿no es cierto? Porque además, yo siempre digo esto, en el Ecuador nada está en su lugar, pero poco a poco empieza a retomar su cauce y después vuelve a desordenarse, ¿no? Es el eterno retorno, digamos, de la política ecuatoriana. Entonces, sí, cómo administra esa expectativa, pero además, cómo administra algo que no está bajo su control finalmente, ¿no? Porque el gobierno nacional seguramente, digamos, no le dará muchos recursos, quizás el gobierno nacional siga con su política más militar y policial para intentar resolver lo de la inseguridad que es social, y eso provoca finalmente también unos problemas profundos, el tejido social roto, es decir, es muy difícil ahorita administrar ciudades, y ahí viene la gran expectativa sobre la Revolución Ciudadana. Mauro, básicamente quedaría como 7 concejales de la Revolución Ciudadana, 4 de Yunda, 4 de Freile, 3 de la Izquierda Democrática, 2 de Lasso y 1 de Páez. ¿Cómo leer también la elección de las personas que representarán, ¿no?, a los ciudadanos en el Cabildo? Creo que hay algunos elementos que son muy importantes de analizarlos. El tema del nulo me parece que también refleja el hastío
el cansancio de un sector importante del electorado en relación a la clase política tradicional. Y creo que esto debe servir también de ejercicio de reflexión para los actores que han triunfado en esta contienda electoral. Entender que aquellos que han votado, que no han confiado por ninguna opción, que rechazan el sistema de partidos, que rechazan el sistema institucional, de alguna manera también deben ser incorporados en su agenda política para tratar de justamente que sean sujetos sociales que participen dentro del sistema democrático. Piensen ustedes que el tema del nulo, y por eso quería empezar por esta parte, ha ido creciendo durante los últimos procesos electorales. Basta recordar el famoso tema del nulo ideológico en la segunda vuelta electoral del año 2021, sí, que al final fue un elemento decisor. No estoy diciendo si fue buena o mala decisión de quienes lo promovieron. Eso era legítimo en términos democráticos. Luego cada uno tendrá su propio juicio de valor al respecto. Pero en términos democráticos también es una expresión de un ciudadano, de un segmento importante del electorado que no cree en nada. Y si no cree en nada es porque justamente percibe que ese sistema democrático, que esas instituciones no le están mejorando sus condiciones materiales de vida, que no le permiten tener movilidad social, que no le permiten tener paz, que no le garantizan su vida, su libertad, su propiedad privada. Entonces creo que esto es importante. Respecto de la composición, lo que tú mencionabas, Denise, del Consejo Metropolitano, un poco esto me parece que obedece a varios factores. Por un lado, la alta dispersión partidaria, es decir, un cúmulo de organizaciones políticas que lamentablemente siguen existiendo en el país. Y ahí ustedes me dirán, pero Mauro, ese era uno de los temas que planteaba el gobierno nacional en el referéndum, ¿y por qué tú impulsabas el no? Porque lamentablemente las propuestas del gobierno para reducir o para fortalecer el sistema de partidos eran equivocadas, no eran las salidas más adecuadas. Y ahí, por ejemplo, yo creo que es importante emprender una reforma al Código de la Democracia a nivel legislativo, porque es absolutamente contraproducente que tengamos consejos municipales o asambleas tan atomizadas. Por ejemplo, aquellos partidos políticos que no saquen el 4% de los votos durante una sola elección, me parece a mí que no deberían tener chance de seguir jugando en el próximo proceso. Actualmente, ¿qué se les permite? Sí. Que sean 2 elecciones consecutivas con el 4% de los votos para que puedan ser cancelados o eliminados del registro electoral. Y otra reforma que me parece fundamental, aquellos candidatos que no obtienen al menos el 4% de votos durante dos procesos consecutivos, actualmente se dice que tienen que devolver el 50% del fondo de promoción electoral. Yo sería menos generoso. Yo pondría que aquellos que no saquen el 4% en la primera elección tengan que devolver, ¿quién quita? No solo el 50% del fondo de promoción electoral, sino el 100% del fondo de promoción electoral. Que le tocaría, por ejemplo, eso a Omar Ceballos. Por ejemplo, y eso haría que muchos dejen de pensar, como decía el general Perón allá en Argentina, que todos los militantes sientan que llevan un bastón de comandante en la mochila. Sí. O sea, porque todos se sienten ungidos. Y si saben que no tienen posibilidades, entonces ya se lo pensarían 2 veces, pues porque sabrían que su bolsillo se va a afectar porque les va a tocar devolver lo que el Estado ha invertido en las franjas publicitarias para ellos. ¿Qué tan difícil será que se pongan de acuerdo, que tomen decisiones? Porque se supone que si participan en estas elecciones es por el bien de Quito, no por el bien de sus partidos políticos. Mira, yo creo que aquí va a jugar un elemento desde el punto de vista ético. Yo lo ponía en Twitter, creo que quienes han ganado estas elecciones tienen que actuar con mucha humildad para saber administrar el triunfo. Creo que no hay que actuar con soberbia, no hay que actuar con revanchismo. Creo que uno de los grandes desafíos también de la Revolución Ciudadana es corregir los errores que sin duda también ha cometido en el pasado, tratar de fortalecer y ampliar los éxitos que también existieron en ese pasado, pero dentro de ese marco también reconocer los potenciales errores que también sin duda existían. La gente, creo que el electorado más joven, sobre todo el electorado que uno podría decir está menos ideologizado cuando uno conversa con chicos de 18, 19, 20, 21 años en las aulas universitarias, son chicos que, por ejemplo, no quieren seguir viviendo en esta atmósfera de polarización. Son y además, Mauro, de violencia, ¿no? Yo solo quiero hacer énfasis en algo, por ejemplo, de las incidencias que hablaba el Consejo Nacional Electoral, donde fueron, por ejemplo, el reporte habla de 84 armas de fuego, también 93 armas blancas, citaciones de proselitismo, boletas, aprendidos en flagrancia, y yo la verdad creo que es muy difícil decir que en el medio además de asesinatos de candidatos a los diferentes puestos locales se pueda calificar una jornada de tranquila. La verdad que hay un tema bastante grave, y lo que yo también he escuchado a los observadores internacionales es decir que claramente la jornada ha sido tranquila. Digo, qué difícil de ser que es tranquila, porque debemos escuchar
un mayor número de personas asesinadas, un mayor número de armas durante una jornada democrática. No quisiera decir que nos estamos acostumbrando. Yo conversé con algunos observadores internacionales y decían que una de las cosas que tenían que trasladar era precisamente esto, porque ya veníamos con 14 atentados a candidatos y candidatas, y lo que ocurrió con el candidato Omar Menéndez, de verdad que fue la gota que derrama el vaso definitivamente, y lo que nos duele profundamente, porque parece que parte la democracia en dos. Nada más sus reflexiones para finalizar este diálogo, Pedro y Mauro. Pedro. Hola, hola. Sí, ¿nos escuchabas? Sí, mi conexión es un desastre, les pido mil disculpas. Creo que es fundamental, digamos, lo último que han puesto, ¿no es cierto? Y que además es horrible, yo voy a hablar personalmente, pero yo recién me di cuenta, finalmente, haciendo mi trabajo, cuando una encuestadora, ¿no es cierto?, estableció escenarios. Entonces decía, qué sé yo, en tal lugar es de alta disputa, de media disputa y de baja disputa, y metió un indicador que decía incierto, ¿no? Es decir, el escenario es incierto en esta alcaldía. Entonces decía, qué raro, ¿por qué dirá incierto? Y claro, era la alcaldía de Puerto Viejo, en donde días antes su principal candidato había sufrido un atentado. Es decir, es la primera vez que las encuestadoras tienen que poner el indicador incierto, porque puede haber un caso de sicariato y de asesinato a un candidato que cambie el escenario electoral. Ahí es cuando de una u otra manera uno dice, claro, este proceso electoral no fue en paz, y esto venimos nosotros arrastrando desde el 2020, ¿no? Es decir, no es un tema nuevo, desde el 2019. Acordémonos que se asesinó a este señor Mendoza, finalmente, que era candidato a la Asamblea. Es decir, no es nuevo, y el problema es no solo eso, sino que lo estamos naturalizando. Es decir, no estamos reflexionando profundamente qué quiere decir que en el Ecuador se maten, digamos, candidatos, periodistas, etcétera, y, digamos, nosotros sigamos con nuestra rutina normalmente en paz. Así es. Les quiero agradecer a los dos profundamente, a Mauro y a Pedro, por sumarse a esta reflexión, a este análisis también que hacemos desde este espacio de las Warmis.